muchas gracias. Agradezco especialmente a la organización por esta gentil invitación que nos hicieron, por las atenciones que han tenido con nosotros y por todos los participantes, porque es realmente valioso el material y las informaciones que hasta el momento nos han podido dar a conocer. Creo que más que venir a ilustrar situaciones de la realidad de la región, hemos podido aprender bastante de muchas situaciones de integración fronteriza que nos interesan a todos y que por supuesto han hecho que complemente las informaciones que les alcance a presentar en este periodo. Bueno, el sistema de gestión de carga y pasajeros en el aeropuerto El Dorado en Colombia ha venido teniendo una transformación gigante en los últimos años. Nosotros tenemos un proceso de concesión aeroportuaria que empezó a hacerse realidad desde el año 2006 aproximadamente. ¿Como respuesta a qué? Respuesta básicamente a todas las necesidades de integración, de intermodalidad y de la alta movilización de carga y de pasajeros que veníamos teniendo en Bogotá, dada la situación de posicionamiento estratégico que tiene el aeropuerto en la región. ¿Esto por qué se da? Porque a partir de los indicadores que venimos teniendo del Foro Económico Mundial, que son expedidos año a año, nos damos cuenta que es fundamental mejorar la operación logística. Colombia no se encuentra dentro del top 10 de los países que tienen un mejor índice de desempeño logístico. Dentro de la región no tiene un posicionamiento top, por decirlo de alguna manera, pero estamos apuntándole a poderlo lograr con las herramientas que en cuanto a infraestructura y de operación estamos más cercanos de lograr. Actualmente ocupamos el puesto 94. ¿Qué pasó? Ah, ya. No, no entiendo. El cable está flojo. Gracias. Actualmente, el transporte y el almacenamiento, solo estos dos componentes representan el 64% del costo de la cadena logística. Como ustedes pueden apreciar en la imagen, la distribución de los costos están sumamente disparados. La idea es que en el mediano plazo, al año 2032, podamos reducir al menos en un 50% este impacto en estos costos logísticos. ¿Y qué es lo que pasa en el modo aéreo en Colombia? Bueno, en los últimos años tuvimos un repunte en la movilización de carga y pasajeros. Estábamos del orden, sobre el año 2000, 2002, estábamos del orden de un poco más de 200.000 toneladas. Superábamos en apenas 11 o 12 millones los pasajeros movilizados. Y el año 2016, Bogotá movilizó más de 31 millones de pasajeros. Asimismo, las cargas en Colombia estuvieron superiores a las 800.000 toneladas. Perdón. Prácticamente duplicamos la cifra. Esto fue una buena noticia en el comienzo, pero también sugirió una responsabilidad muchísimo mayor. Las instalaciones anteriores que teníamos del aeropuerto El Dorado no eran las mejores para una previsión del mediano y del largo plazo, y por eso se dio la necesidad de iniciar un proceso de mejoramiento y ampliación de la infraestructura. ¿Cuál fue la mejor decisión? Hacerlo vía concesionada después de una seria evaluación de posibilidades, si lo hacíamos mejor por obra pública, por APP y qué tipo de intervenciones tenían que pasar. Los resultados de la experiencia, ¿cuáles son? Teníamos que basarnos en las demoras o los tiempos que estábamos utilizando para poder exportar e importar. Actualmente y comparativamente en la región, como ustedes lo pueden ver, Colombia tiene los tiempos más altos, tanto para exportación como importación. Estos tiempos es importante tener en cuenta que son los promedios de lo que nosotros contamos tanto en puertos como en aeropuertos, que son básicamente las terminales que tienen la movilización de carga Expo e Impo como los primeros criterios para ser evaluados. Estamos hablando de 112 horas en promedio para exportación. Esto incluye los tiempos de registros, papeleos y permisos y demás. Y los tiempos de importación, si bien están generalizados con un valor similar, podemos decir que el aeropuerto El Dorado ha reducido esto a menos de 40 horas actualmente. Al inicio de la concesión, como se los comenté en un comienzo, en el año 2007, si bien el contrato fue firmado en el año 2006, la movilización de pasajeros pasó de ser poco más de 11 a 12 millones de pasajeros a pasar a ser
actualmente, aunque la cifra no se refleja en este caso, 31 millones de pasajeros en el año 2016. Sin embargo, cuando las obras estaban finalizadas en el año 2012, ya estábamos hablando de haber duplicado el número de pasajeros movilizados. Lo mismo pasa con la carga. Considerando que El Dorado es un hub internacional por la posición estratégica que tiene dentro de la región, Bogotá, como ustedes lo ven en la línea amarilla, está superando casi hasta por 5 veces al otro grupo de aeropuertos que están ubicados en el país. Actualmente estamos movilizando más del 80-83% del total de la carga nacional en Colombia. Justamente las exportaciones de esta cifra total, ese 80% estamos hablando de más de 600.000 toneladas, de las cuales cerca de 300.000, poco más de 270.000, son carga de exportación. El principal producto para exportar, las flores, con mercado principal Estados Unidos, es el más del 80% de la mercancía top de exportación por el aeropuerto El Dorado. Ahora, las generalidades del aeropuerto, me van a disculpar las últimas dos líneas, son unos números con muchísimos ceros, muchísimos, pero estamos hablando de que es un plazo de 20 años el concesionario Paín, con inicio en enero del año 2007. Vamos hasta el año 2027 con un valor de inversión de, esto es 1 billón de pesos, estamos hablando de cerca de 300 millones de dólares aproximadamente, con unas adiciones que surcan más o menos aproximadamente los 130 millones de dólares adicionales. Esto, les recuerdo, es solo CAPEX, es solo inversión, no están contabilizados los costos de operación. Como vamos a ver rápidamente en unas figuras que les voy a mostrar en unos momentos, la configuración geométrica, por llamarlo de alguna forma, del aeropuerto El Dorado ha tenido un cambio considerable en comparación a como lo teníamos hace menos de 10 años. Sin embargo, con estas ampliaciones se hizo una configuración espacial de forma tal que se permita en pocos años hacer unas ampliaciones adicionales. Si bien estamos movilizando cerca del triple de número de pasajeros que movilizábamos hace menos de 10 años, las previsiones nos dan para que aproximadamente en unos 5 a 7 años el aeropuerto nuevamente empiece, entre comillas, a quedarse corto. Así que es necesario y fue necesario hacer unas previsiones importantes para poder considerar una segunda ampliación, así como la implementación de un segundo aeropuerto regional del cual les hablaré ya en unos momentos. Esta es la configuración actual de cómo está el aeropuerto, perdón. La zona superior que está marcada en color rojo es la que potencialmente quedaría habilitada para ser parte de una segunda ampliación en pocos años. Como datos generales, el área de terminal de pasajeros pasó a más del doble de como la teníamos inicialmente, de 21 a 34 posiciones de contacto, esperamos a finales de este año tener 41 posiciones de contacto adicional para aeronaves, igual en posiciones remotas de aeronaves de pasajeros. El área de terminal de carga, que fue una de las que sufrió uno de los cambios más importantes y más requeridos en el aeropuerto, pasó de 30.000 a más de 73.000 metros cuadrados, y las posiciones de aeronaves de carga igual, de 11 a 25. Esta es la configuración, digamos, espacial del aeropuerto, esa figura en amarillo que es como una H, es como actualmente tenemos las terminales, ya vamos a ver el tipo de intervenciones que se le han realizado, y en la parte baja los terminales de carga 1, 2 y 3, con su respectivo centro administrativo de carga. Les repito, uno de los cambios más importantes que no solo en disposición de infraestructura, sino en administración y control aduanero se tienen para la carga en Bogotá. ¿Cuáles fueron las intervenciones más importantes? Anteriormente, el aeropuerto, si bien tenía una figura muy parecida a como está actualmente con las nuevas obras, tenía un área muchísimo menor, un área mucho más pequeña, unos accesos más limitados por las calles principales en donde llegaban los pasajeros principalmente, con unos tiempos de espera muy altos. La nueva infraestructura, esquemáticamente como ustedes la ven al lado derecho, fue objeto de intervención de 3 fases diferentes. Les voy a pedir que aquí podemos simplemente mirar la columna llamada terminal actual, estamos hablando del año 2007, versus la amarilla que está al final, es donde se pueden hacer los comparativos. Un 36% de aumento de solo edificio de terminal, solo edificio, zonas de tránsito y espera. La plataforma como tal, zonas de operación, aumentó en un 37%, de 295.000 a más de 403.000 metros cuadrados.
y de 27 a 46 posiciones de contacto. Esto no está incluyendo las 5 posiciones adicionales para pasajeros que contemplamos tener a finales de este año. La fase 0 prácticamente se concentró en intervenir la terminal nacional de pasajeros. Tuvimos la demolición de la torre de control, se hizo una torre de control completamente nueva, un cambio en las plataformas para aumentar el área disponible y las posiciones de contacto en la terminal nacional. Una fase 1 que se dividió en sur y norte, aquí estamos viendo la fase sur, una ampliación de plataforma, más o menos en 20.500 metros cuadrados, con 2 niveles más para el edificio. Esto nos dio 2 nuevas posiciones de contacto adicionales. Esa misma fase, pero en el lado norte, nos aseguró 3 nuevas posiciones para aeronaves tipo Boeing 777, y también la ampliación del edificio. La fase 2 fue alargando, por decirlo así, ya esto es una disposición de áreas nuevas del aeropuerto, con también nuevas posiciones de contacto ya para la terminal internacional. 14.000 metros cuadrados más de edificio, y una fase 3 finalmente con 3 nuevas posiciones de contacto de aeronaves y 30.200 metros cuadrados de más. Esto prácticamente, digamos que sumó en un 50% áreas efectivas, tanto en terminal como en plataformas. Y en la carga, que es uno de los cambios más importantes que se tuvo, llegamos hasta 73.000 metros cuadrados, en donde se procesa más del 80% de la carga del país, 83% para ser exacto. Están operando más de 20 aerolíneas, todas por la necesidad de ser un hub internacional El Dorado, en donde hacen tránsito pasajeros. La mercancía, por supuesto, es uno de los puntos críticos, por eso se vio la necesidad casi de triplicar el área disponible de las terminales de carga, que están, si bien muy cerca a las pistas y al aeropuerto, están fuera de la base central, por decirlo de alguna manera. Hay 215 puertas de embarque y desembarque para camiones, 25 aeronaves en simultáneo se pueden atender para procesos de carga y descargue, en donde elaboran actualmente más de 3.000 empleados directos. Estos números, digamos, en cuestión de aproximadamente 6 años, hicieron que el aeropuerto se posicionara en movilización de carga como el número 32 a nivel del mundo, y es el primero en movilización de carga en la región latinoamericana. Estos son básicamente los números de lo que tenemos en la terminal de carga. Esta es una imagen esquemática desde la vista del lado norte, en donde atrás están los posicionamientos de las aeronaves de carga, en el otro lado están las plataformas de carga y descargue para camiones, y actualmente se han hecho hasta el momento, sin contar las inversiones que faltan, más de 10 millones de dólares en tecnologías de última generación, montacargas inteligentes, sistemas de información de administración de bodegas, plataformas eléctricas y máquinas de rayos X, en donde se admiten, contenedores y estivas. Estos son los únicos que hay en el país, es el único aeropuerto que cuenta con esta tecnología de inspección no intrusiva con tiempos competitivos. No es solo contar con las máquinas, estas ya son unas representaciones de cómo se ve la nueva terminal de carga. No es solo una disposición de infraestructura, sino también de administración y logística, con gente capacitada y con tecnología que tiene que estar cambiando en muy corto tiempo. También se dispone de un cuarto frío para el tema del manejo de las cargas vivas y de las flores, particularmente, 4 grados centígrados. Esta sí tiene el cuarto frío 10 máquinas de rayos X para revisión de cargas. Digamos que esta tecnología son tecnologías independientes, tienen que estar encadenadas con los sistemas de estivas, con los sistemas de almacenamiento y con los sistemas de control de flota de llegada y salida de camiones. En el cuarto frío tenemos disponibilidad para 150 pallets que pueden fácilmente llenar 6 vuelos cargueros. Como les decía, tenemos la facilidad de atender 25 naves en simultánea. Y el movimiento de las flores, digamos, tiene un tratamiento particular, teniendo en cuenta que es el 80% de la carga que movilizamos. Algunas de las empresas que operan en nuestra terminal de carga se están sumando más, están en trámite aproximadamente unas 12, 15 empresas más para poder operar. La normatividad tributaria aduanera se centralizó, por decirlo de alguna forma, la recepción legal se hace en línea, y una de las ventajas más grandes que pudo reducir el tiempo, particularmente en los trámites, era que todos los edificios de las entidades de control, Policía Antinarcóticos, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Instituto Colombiano Agropecuario, en fin, todos tenían
unas sedes en diferentes partes de la ciudad, si bien estaban en el área de influencia del aeropuerto, lo cual hacía que para que una persona pudiera liberar su mercancía de llegada necesitara fácilmente 2, 3 días solo en las diligencias. Actualmente, y contando en los tiempos de operación, todo estando centralizado en la misma terminal, puede liberar una carga fácilmente en un día o quizás menos. Algunos números simplemente de los procesos operativos, algo de lo que yo les decía. Lo que prevemos es que para el año 2035 tendremos operando no solo este aeropuerto El Dorado, sino un aeropuerto regional, por ahora conocido informalmente como El Dorado 2, ubicado a aproximadamente 12, 15 kilómetros, en donde será un terminal, digamos, de orden regional. La idea es poder tener toda la aviación militar y de carga en este segundo aeropuerto con conectividad ferroviaria con el primer aeropuerto. Esto teniendo en cuenta que la capacidad del Dorado actual, si bien está siendo manejada muy bien actualmente, va a necesitar un soporte porque nos podemos quedar cortos en el corto plazo. Esta es la torre de control completamente nueva, un edificio donde se centraliza y se maneja la aviación de todo el país. Por eso es tan crítico y tan importante tener una torre de control que pudiera gestionar con la última tecnología las operaciones nacionales e internacionales, dividida por 4 zonas geográficas del país, con soporte técnico y meteorología aeronáutica. Tiene un centro de control meteorológico que permite coordinar efectivamente los vuelos de llegada y salida para evitar los traumatismos tanto en pista como en operación. Y cuenta con un centro de gestión de control aeronáutico. No es solo una torre de control, sino está interconectado con otros aeropuertos y sus respectivas torres de control a lo largo y ancho del país. Todo esto nos ha permitido hasta el momento pasar de 56 operaciones por hora a más o menos 90 tenemos actualmente. Estas razones son las que han hecho que el posicionamiento del aeropuerto cada vez sea el mejor. Sin embargo, cuanto más logros tenemos, más son las responsabilidades, y es por eso que estas cifras, si yo se las presentara a ustedes dentro de 6 meses, muy seguramente cambiarían, y por eso la necesidad de estar complementándolo con un aeropuerto regional. A todos muchísimas gracias por su atención y quedo muy atento de los comentarios o preguntas. Gracias.